Muy buenas noches, estamos con el doctor Enrique Lee como cada viernes para tocar o tratar temas que todos ustedes están esperando escuchar de nuestro invitado, que habitualmente no solo habla de salud, sino también de cívica, de actitud y conducta ciudadana en nuestra región particularmente. Bienvenido, doctor, gracias por aceptar esta conversación. Está a punto de agarrar avión, pero nosotros le hemos detenido el avión para que podamos conversar unos 15 minutos con los televidentes ariqueño y parinacotense. ¿Cómo está? Bueno, buenas noches a todos y a sus órdenes, aquí para responder todas las inquietudes. Bien, lo primero es lo primero. ¿Cuál es su opinión respecto al estado en que se encuentra nuestra ciudad y nuestra región con respecto a la pandemia? Se han tomado varias alternativas, manejos, restricciones, en fin, parece que lo único que falta para que esto funcione es que nos tengan a todos encerrados sin movernos de la casa por 30 días, 40 días, no sé, porque hay cuarentena, toque de queda, restricción vehicular y la cosa no parece calmarse, no va en la dirección que se espera, ¿no? Bueno, Arica sigue ostentando la lamentable ubicación de ser la región con peor tasa de casos activos, es decir, tenemos el mayor número de contagiados en los últimos 7 días, y si lo medimos en los últimos 14 días también somos la peor, somos de las 16 regiones la peor de Chile, y Chile también a su vez no es uno de los mejores países del mundo. Si nosotros tomamos el número de contagiados a nivel mundial, estamos también ubicados dentro de los países que han tenido una tasa más alta. Así que desde ese punto de vista la región indudablemente que no está con buenos resultados. Nosotros hemos tenido una visión global desde el comienzo en que partimos diciendo que aquí se debió haber comenzado con una campaña educativa y comunicacional mucho más potente que la que hubo, a sabiendas de que la pandemia iba a llegar tarde o temprano a Chile. Se pudo haber anticipado eso. Dijimos a su vez también en su minuto que independientemente de las convicciones políticas de cada cual, si éramos favorables o éramos opositores al gobierno, había una verdad indesmentible, que es que la credibilidad del gobierno actual por ahí por enero era muy, muy baja, era más baja que el 10%. Por lo tanto, tomando en cuenta que una crisis sanitaria, una de las cosas que más importa tener, independiente de la crisis que sea, porque sabemos que este virus es nuevo, eso es verdad, pero las crisis sanitarias pueden deberse no solamente a virus, sino a otra serie de circunstancias y causas. Y si hay algo que todo el mundo está de acuerdo, que para poder enfrentarla bien hay que tener credibilidad en los gobernantes. Luego, si esa credibilidad era baja, el gobernante lo que debió haber hecho inteligentemente era haber traspasado esa potestad a otras instituciones que podían haber sido colegios profesionales, universidades, instituciones varias como la Cruz Roja, etcétera. Municipalidades también, por ejemplo. De esa forma, entonces, se pudo haber enfrentado desde un comienzo una crisis sanitaria con un grado mayor de credibilidad de parte de las autoridades, que es lo que estaba faltando. Usted sabe, se dio cuenta, todos nos dimos cuenta lo que costó que la comunidad adhiriera a las distintas recomendaciones de la autoridad, pero eso también se debió haber previsto. Mire, le pongo un ejemplo, Enrique, que es A va a ser ver, muy clarificador. Supongamos que hoy día mismo, sale el ministro o cualquier autoridad de gobierno, el intendente, qué sé yo, y diga, mire, a partir de hoy día no es necesario usar mascarilla. Pongámonos en ese supuesto. ya. ¿Cuánta gente dejaría de usar mascarilla? Muy poca, porque la credibilidad no, se da cuenta que la credibilidad es importante tanto para una situación como para la otra. Yo creo que mucha gente seguiría usando mascarilla, no Sí. importando lo que diga la autoridad, porque la autoridad no es creíble, ¿ya? Mucha gente lo va a cuestionar, va a decir, pero pucha, pero este señor no es médico, este señor trabaja en la área de la salud, o por último va a decir, ¿sabe qué? Este señor nos ha mentido muchas veces, ¿por qué tendría yo que creerle ahora? Entonces, no importa la situación que ocurra, no importa el signo del gobierno que esté, si este no es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. Usted tiene una crisis sanitaria, es el problema. Ah, veámoslo Usted así. necesita credibilidad en las autoridades de gobierno, punto. Si usted tiene credibilidad, las autoridades de gobierno asumen el liderazgo del manejo de la crisis. Si no la tiene, usted la puede ir traspasando.
eso debió haber hecho desde un comienzo. ¿Qué es lo que vimos? Hubo una cierta tosudez, ¿no es cierto?, una testarudez también, en que se adueñó el gobierno de la crisis sanitaria, y lo que finalmente vimos todos fuimos espectadores de que hubo un cambio de estrategia. A mitad de la crisis, cuando esta cuestión ya estaba desbordada, se empezó a llamar, ¿no es cierto?, a mesas de trabajo, a las distintas municipalidades, se les traspasó también potestades, se llamó a los colegios profesionales. Hubo evidentemente un cambio de estrategia, y que eso habla de que hubo un error al comienzo. Qué bueno que cambió la estrategia, porque eso también permite mejorar. Pero la enseñanza es que estos cambios tienen que ser mucho más dinámicos, mucho más rápidos. Arica también tiene otro problema adicional, que es que Chile no es un país homogéneo. Por lo tanto, las crisis sanitarias, y no solamente las crisis sanitarias, Enrique, cualquier tipo de crisis, del tipo que sea, a Chile le va a afectar en forma heterogénea, en forma diversa, porque Chile es un país diverso territorialmente hablando. Somos, del punto de vista poblacional, como nación, somos muy homogéneos, ¿no es cierto? La calidad de la gente, la educación de la gente es muy parecida en Arica que en Magallanes, que en Valdivia, que en Antofagasta y que en el mismo Santiago, muy parecida. Pero estructuralmente, orgánicamente, somos muy distintos y nos afectan las cosas en forma distinta. Por lo tanto, otro error que se manifestó desde aquel 3 de marzo en que llegó el primer caso a Chile, es que se pretendió manejar la pandemia de forma centralizada, tener el control en Santiago, desconociendo de plano que las regiones tienen sus particularidades. Entonces, si usted me pregunta, bueno, ¿y en Arica qué particularidades tenía? Bueno, algo que nosotros avisoramos con mucha anticipación, y gracias a Dios está todo eso registrado en diversos medios, incluido su propio canal. Dijimos en su minuto, ojo, cuidado con Arica, se nos van a venir los residentes peruanos y bolivianos que están trabajando en Santiago, que nunca han pisado Arica. Muchos de los peruanos que trabajan en Santiago llegaron directamente por avión desde Lima hacia Santiago y establecieron su residencia en Santiago. ¿Pero por qué van a ir a Arica? Porque van a querer pasar a sus países, pues. Si sabemos todos que el aeropuerto estaba cerrado, entonces su única vía de paso era por vía terrestre. Y dijimos, cuidado con eso. Yo personalmente hablé con intendente y con la Seremi de Salud y le dije, mire, intendente, Seremi, me están entregando información fidedigna. Se están subiendo peruanos que no son residentes en Arica en los terminales de buses de Santiago y están llegando de forma masiva a Arica. Eso nos va a traer un problema y nos trajo un problema que ya de todos es conocido. Pero eso tampoco se ha solucionado del todo, Enrique. Han habido últimamente, en los últimos días, más medidas, pero sigue habiendo un flujo de extranjeros que trabajan en Santiago y que están llegando a Arica con el fin de pasar a su país por pasos no habilitados, y al mismo tiempo hay un problema de entrada de extranjeros desde otros países hacia nuestra región, porque claramente nosotros entregamos una mejor situación para enfrentar estos momentos. ¿Qué es lo que se pasa la voz en Tacna, en las ciudades del sur peruano? En Chile está el después de todo, porque usted llega y le dan residencia, ¿no es cierto? Si usted es contacto estrecho, le dan residencia y le dan comida gratis, y lo mantienen en una residencia sanitaria. Y después usted podrá hacer los trámites incluso para poder quedarse ya de forma permanente. Es muy atractivo para el extranjero que está en este minuto en Perú pasar a Chile. Si nosotros no tomamos esas medidas, que a lo mejor en Santiago no las han considerado o las están considerando recién ahora, a 5 meses de que comenzó la pandemia, nunca vamos a tener mejores cifras. Entonces, hay una serie de cosas particulares que tiene cada región. El trabajo minero, por ejemplo, en las ciudades del norte, es otra cosa que también se dio a haber abordado. Si es que no del propio Ministerio de Minería y de Salud, de las propias regiones. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Estamos viendo que la descentralización tan soñada y tan necesaria por todos no es tal, no ha sido tal. Y en casos como esto, nuevamente Santiago, ¿no es cierto?, en forma abrumadora, captura toda la toma de decisiones. En eso también son cómplices las autoridades regionales que en mayor o menor medida, por falta de conocimiento, por falta de preparación, incluso por propias aptitudes o falta de aptitudes humanas, no son capaces de posicionar o defender mejor los intereses de la región y simplemente son sobrepasados por el dominio de Santiago en la toma de decisiones. Es decir, se hace lo que se tiene que hacer y eso se dirige desde Santiago. Y sobre donde además queda esto de manifiesto en el siguiente hecho. Arica
tuvo contratada la residencia sanitaria mucho antes que otras ciudades. Eso es verdad. Sí, Se claro. anticipó en eso, pero no la usaba. No la usaba sino hasta que Santiago dijo, úsenla. Y estuvo mucho tiempo el contrato de residencia sanitaria en Arica disponible sin usarlo, porque no era parte de la estrategia nacional. Entonces, ahí usted se da cuenta la importancia de la descentralización en salud, particularmente en estas situaciones críticas. Bueno, la descentralización es una necesidad en todos los aspectos de la vida diaria de las regiones como la nuestra, que está al comienzo de nuestro país. Doctor, una pregunta que uno tiene que hacerse hoy en día. Con los niveles de gente que está positiva y que está registrando, también hay que considerar sí, la variable que se están haciendo más muestras de PCR, por lo tanto aumenta la cantidad de personas que se consiguen con esta COVID-19 positivo. Si pensásemos de que mañana esto no se va disminuyendo, y se genera una necesidad y una alerta sanitaria que implique que más gente de la que hoy está pidiendo o necesita asistencia médica en el hospital, si eso ocurriese, ¿en cuántos días dura el hospital y llenándose con esa demanda y poniendo en jaque a los que no tienen posibilidad de ingresar para ser asistidos? Mire, le voy a responder, pero antes le voy a responder en el sentido inverso para que se pueda entender después la respuesta. Ya. Si nosotros hoy día somos capaces de no contagiarnos más, es decir, tomamos distancia adecuada, la de 2 metros, usamos en forma adecuada la mascarilla, nos lavamos en forma frecuente las manos y cara, y esto asociado además a las medidas que las autoridades inteligentemente dispongan, y de repente el virus se encuentra en la situación en que no es capaz de saltar de una persona a otra, es decir, contagio cero. Esto duraría exactamente o aproximadamente 14 días. Ya. 14 días entre que el último contagiado del día de hoy tenga la capacidad de contagio, porque lo que sabemos hoy día es que después de los 14 días la posibilidad que una persona que se contagió 2 semanas antes es bastante baja, por no decir nula. O sea, nosotros en 2 semanas podríamos tener solucionado el problema. En sentido inverso, si nosotros no nos cuidamos y hoy día empezamos a tener una alta tasa de contagios, la manifestación de las complicaciones de esos contagios se ha visto que ocurre entre el día quinto y séptimo, Ya. porque ahí se genera una mayor cantidad de síntomas. Al tener síntomas, yo soy más contagiante que sin síntomas, eso es importante saberlo. O sea, ¿un asintomático puede contagiar? Sí, un asintomático puede contagiar, pero mucho más contagia un sintomático. ¿Ah? De acuerdo. Ahora, ¿cuánto se manifiestan esos síntomas del momento en que yo me contagié? Alrededor del día 5 y 7. Y también se ha visto que las mayores complicaciones se ven entre el día séptimo y décimo, y ahí es cuando las personas pueden necesitar, por ejemplo, un ventilador mecánico o tipo de asistencia hospitalaria. Hoy día también sabemos, dentro de las informaciones oficiales, que aproximadamente un 4 a 5% de los contagios terminan requiriendo UTI. 4 a 5%, Ya. que es nuestra principal limitante, ¿no es cierto? Porque esta enfermedad también hay que decirlo. La mayoría de las veces evoluciona con pocos síntomas, síntomas que las personas podrán tratar como si fuera cualquier resfriado, con limonadas calientes, con aspirina, con paracetamol, con ibuprofeno, con un analgésico, si hay complicaciones o con sobreinfecciones bacterianas con un antibiótico, con un soporte de oxígeno, y ahí cuando empezamos ya a entrar a un territorio más de complicación, de un compromiso respiratorio, y finalmente, cuando ya el pulmón colapsa, nosotros requeriremos el uso de un ventilador mecánico, y si estamos ya en un estado de shock, de desequilibrio orgánico total, ¿no es cierto?, también otras terapias propias de la medicina intensiva. Bueno, esas terapias propias de la medicina intensiva son necesarias en un 5% más o menos de las personas. Por lo tanto, si usted hoy día, la autoridad le dice que hay 100 nuevos contagiados, usted ya sabe que vamos a requerir para esas 100 personas que están contagiadas, para 5, una terapia de medicina propia de la medicina intensiva, que es nuestra principal limitante. ¿Cuándo? ¿Hoy día? No, hoy día se contagiaron, hoy día le hicimos el diagnóstico. Esto va a ocurrir entre el día 5 y el día 10 aproximadamente, donde la persona ya notoriamente se va a empezar a complicar y va a requerir hospitalización,
primero una sala común, después una sala intermedia y posiblemente a una UTI. En la situación actual, Enrique, es muy importante señalar que el hospital ya está sobrepasado, porque una estrategia comunicacional que utilizó el gobierno fue esto de nunca aparecer como sobrepasado. Sí. Esto podrá ser bueno, podrá ser malo, los distintos comunicadores podrán hacer sus propias lecturas, pero una de las cosas que el gobierno se preocupó es que nunca la población se diera cuenta que faltaban camas, que nunca se diera cuenta que faltaban ventiladores, o sea que siempre tuvo la posibilidad de un tratamiento oportuno para las personas. Que a nadie se le dijo, disculpe, no tenemos camas. Que a nadie se le dijo, disculpe, no hay ventiladores. Bueno, eso será materia de otra discusión. Lo cierto es que el sistema hospitalario ya fue sobrepasado hace mucho tiempo. Y cuando digo sobrepasado, no quiero meterme al aspecto de que falta o no falta un ventilador, sino a la propia capacidad normal, natural del país. Esa capacidad del país, histórica, es de que tenemos capacidad para ventilar 1.300 personas aproximadamente. Yeah. Esa siempre fue así. Por lo tanto, toda capacidad superior a esa era una capacidad extraordinaria. Nuevos ventiladores o máquinas de anestesia convertidas en ventiladores o ventiladores no adecuados, o si antes un usiólogo era capaz de atender 5 o 7 u 8 personas, bueno, ahora tuvo que atender a 15 o 20. O sea, hubo un sobreesfuerzo, un estrés, una sobrecarga de trabajo. Uno podrá decir, bueno, eso por lo menos se pudo hacer. Yo no estoy haciendo un juicio de valor de eso, estoy solamente diciendo de que nuestra capacidad natural, normal, ya fue sobrepasada hace muchos meses. Y eso evidentemente que pasa la cuenta, porque quienes están acostumbrados a atender en una UTI 10 personas, si de repente tienen que atender a 20, nadie es Superman, digamos. ¿eh? Nadie puede ser Superman, y si además introspectivamente se coloca gente no experta a trabajar en las UTI, también hay un cierto debilitamiento en la calidad de la atención. Por lo tanto, nunca es bueno sobrecargar la asistencia médica en ningún estamento, menos en una UTI. Y hoy día, la UTI del Hospital de Arica ya está sobrecargada. O sea, hoy día hace ya muchas semanas que tenemos que decirle a las personas, no es buena idea llegar a la UTI ahora. Aunque haya ventilador, señor o señora, aunque haya cama, señor o señora, ya está estresado el sistema de salud. Y esa entonces una invitación a dos entidades a que hagan bien su función, su comportamiento. Una, los ciudadanos. ¿A qué? A mantener distancia, a usar de forma adecuada la mascarilla y a lavarse frecuentemente las manos y la cara. Y el otro son las autoridades. Las autoridades tienen que hacer bien su función, sus obligaciones. Es difícil para el ciudadano común saber cuáles son las obligaciones de las autoridades. Las autoridades saben muy bien nuestras obligaciones como ciudadanos, ¿no es cierto? Saben que si salimos después de las 10 de la noche estamos incumpliendo. Bueno. Pero nosotros ciudadanos nos es más difícil saber cuándo las autoridades incumplen. Y ese es uno de los problemas que yo he querido particularmente transparentar. Es decir, ciudadanos de Arica, no es justo que nos estemos llevando todos los palos en la cabeza por los malos resultados. Que nos hemos portado no muy bien o francamente mal en algunos aspectos, personas jóvenes que han hecho fiestas indesmentibles, gente que no respeta el toque de queda, eso no se puede ocultar, es una realidad. Pero por otro lado, las autoridades tampoco han cumplido bien su función. Quienes conocemos las funciones de las autoridades y quienes sabemos los recursos con los que cuentan y las cosas que pudieron haber hecho bien desde un comienzo, sabemos francamente que se han portado mal. Y a veces incluso tan mal o peor que los propios ciudadanos. O sea, esto definitivamente tiene que verse como algo en conjunto. Los resultados son responsabilidad 50% de los ciudadanos y 50% de las autoridades. Y hoy día hay muchas cosas que todavía, el 17 cumplimos 5 meses en que llegó el primer caso Arica. Hay muchas cosas que no se están haciendo bien en Arica. Usted me dice, ¿cómo frenamos esto? Bueno, yo le diría, intervención de la autoridad en las empresas mineras, no solamente de la región, sino las que están fuera de la región. Para nadie es un misterio que Arica es una ciudad dormitorio. Mucha gente, muchos jóvenes, muchos adultos salen de nuestra región a trabajos mineros en otras partes, y también en la propia región, por cierto. Esa movilización de los trabajadores tiene que ser intervenida por la autoridad. Segundo, mayor control en los terminales de buses de Santiago. Hay personal sanitario, pero el mismo personal sanitario se da cuenta que nos están engañando.
Si es muy fácil hoy día con un papel justificar una residencia en Arica sabiendo que eso es mentira. Tercero, mayor fiscalización en la frontera peruano-boliviana. Hay un evidente ingreso de extranjeros a la región, eso no nos sirve a nosotros en esta crisis sanitaria. Mayor poder en las autoridades regionales, que en cierta forma los tienen, pero lo que le estamos pidiendo es que lo ejerzan mejor, que lo ejerzan de tal manera en que, por ejemplo, Enrique, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ocupar la residencia sanitaria en Arica, lo hubiéramos ocupado. ¿Por qué no se ocupó? Porque faltó la autorización de Santiago para que le diera como el visto bueno para que Arica la ocupara. Doctor. Mayor utilización de los laboratorios. Tuvimos un laboratorio habilitado para hacer las PCR. ¿Y qué pasó? Por un tema de un mal manejo de las autoridades regionales y mal manejo también de las autoridades nacionales, se inauguró un segundo laboratorio de análisis y después se echó pie atrás. O sea, ¿quién responde por esas desacertadas decisiones que han perjudicado a toda la población? Hay una serie de medidas que la autoridad debe tomar. La población es la misma. Los ariqueños somos los mismos, no hemos cambiado. Y hemos tenido distintos resultados dependiendo de distintas medidas que ha tomado la autoridad. Así que se puede hacer mucho más. El llamado es a la autoridad a que ejerza su función como corresponde y nuevamente, como lo hemos hecho siempre, también un llamado a la ciudadanía a que se cuide. No es un buen negocio enfermarse ahora, que se cuide y que respete las disposiciones sanitarias que la autoridad nos entrega. Doctor, una larga pero necesaria explicación para una pregunta que finalmente no me respondió, pero en fin, quiero decir de que... ¿Cuál pregunta no le respondí, Enrique? ¿Puedo hacer un esfuerzo? Doctor, le pregunté que si hubiese en este momento, producto del contagio desmedido que hay y sostenido en la región, hubiese una necesidad especial de atención a una proporción mayor de personas que necesiten hospitalizarse para tratamiento. El hospital, ¿cuántos días dura sin decirle a usted, mire, usted no puede entrar porque ya no tengo capacidad? Bueno, Enrique, a lo mejor no fui lo suficientemente claro. Primero, así cortito, en forma resumida, el hospital ya está sobrepasado. Eso lo entendí. Está sobrepasado y todo el trabajo que está haciendo ahora lo está haciendo en una capacidad extraordinaria, lo que no es bueno para los pacientes. Ajá. Segundo, esto de que no le vamos a decir al paciente no hay ventiladores, eso no va a ocurrir. Eso hay que ser súper sincero, porque si en este minuto los ventiladores de la UCI del hospital de Arica estuvieran todos ocupados, lo que va a hacer Arica es trasladar a los pacientes hacia otras regiones, ¿vale? Así que con eso, me disculpo si no le respondí bien, no, pero en práctico quería decirte que me respondas eso, porque la gente dice, pero va a haber respiradores, va a haber médicos, va a haber cama, etc. A eso me quería referir, porque en el sentido concreto la gente entiende así, ¿no? Va a haber camas, va a haber respiradores, va a haber médicos que me puedan tratar. No, sí. Sí, yo creo que hoy día hay un estrés. A mí no me gusta. A ver, si usted me pregunta a mí no me gustaría hoy día ser tratado si tuviera la COVID en el hospital de Arica. No me gustaría ser un paciente de la UTI del hospital de Arica, básicamente porque sé que están trabajando con un sobreesfuerzo tremendo y en condiciones extraordinarias. Afortunadamente para los ariqueños, las otras regiones están mucho mejor que nosotros y por lo tanto con capacidad de recibirnos. Pero ojo, que los traslados de pacientes tampoco son exentos de riesgo. Sí. Así que nuevamente, y como para finalizar la entrevista, el mensaje a todo el mundo: cuídense, que es lo mejor que podemos hacer ahora. Bien, doctor, eso sí me pareció súper asertivo. Todo lo que dice usted es muy razonable, pero enseñarle a la gente que estamos en el rango de mayor peligrosidad, ¿verdad? Porque no nos estamos cuidando y porque el sistema no va a tener capacidad de atenderlo a todos y bien, porque está sobrepasado. Yo creo que eso debería de hacer entrar en razón a todos aquellos porfiados, tanto autoridades como ciudadanos común y corrientes, para tomar las medidas que a cada uno le corresponde. Doctor, encantado de haberlo tenido otra vez. Lo dejo libre para que tome su avión y podamos verlo acá pronto en Arica, porque usted está ahora en Santiago, por lo que entiendo. Nos vemos el próximo viernes, entonces. Muy bien, un abrazo, buenas noches a todos. Gracias. Bien, vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.